Hey, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo día y espero sea un buen día para ti. Y sin duda lo es porque podemos seguir perseverando en este plan de día a día aprender a pensar mejor en cada situación. Estamos ya en el pensamiento 49 y quiero darte gracias por estar al pendiente de este seguimiento, de este entrenamiento que hemos buscado ya desde el año pasado y ya hace varias semanas para buscar de veras vivir y pensar de una manera diferente, correcta en cada situación. Hoy quiero compartirte una imagen al inicio de este pensamiento. Es una imagen de un naufragio que tuvo Pablo el apóstol. Estaba siendo llevado a preso a Roma y es interesante que en ese lapso de viaje, para cortar la distancia, muchas veces se usaban los barcos y entonces ellos entran a una tempestad tremenda que dura muchos días, más de 14 días en tempestad y iban más de 200 personas en el barco. Y sin embargo, llegó un momento tan desafiante en este punto del barco. El barco estaba zozobrando, habían tirado ya todo lo que tenían, estaban tirando la comida, las anclas, porque era tan difícil la tormenta que estaban deshaciéndose de todo aquello que no pudiera, que les ayudara a sostener el barco. El barco mismo estaba empezando a desquebrajarse y bueno, en medio de ese momento tan desafiante, surge este pensamiento, ¿no? Dios siempre da la gracia para el siguiente paso. Y sabes, hoy puedes enfrentar quizás, está delante de ti el momento más difícil de tu vida. Tal vez has llegado hasta el día de hoy y nunca has enfrentado lo que estás enfrentando. Quizás es aún, ¿no? Comparado con las cosas que has venido enfrentando, algo que nunca antes has enfrentado. Aún así, Dios te pide enfrentarlo. Y para enfrentarlo y vencerlo, Dios te va a dar la gracia y la fuerza necesaria para hacerlo. Mira, vamos a la escritura a recordar ese momento en la vida de Pablo. Y dice así en la segunda carta de Corintios, del 1 al 8, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Palabras muy cruciales. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará del peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo está compartiendo con los hermanos de Corinto ese momento que está narrado en el libro de Hechos 27. Si quieres ir a leerlo, yo te animo a que veas todo el contexto de lo que pasa en el libro, en esta historia. Está en el libro de Hechos, capítulo 27. Y ahí también en el libro de Hechos, cuando se está narrando el evento, dicen también ellos, y hoy Pablo lo confirma en Corintios, dice, habíamos perdido la esperanza de salir con vida. ¿Qué tan difícil pudo haber sentido y sido ese momento que Pablo, el hombre de la fe, el hombre del evangelio a los gentiles, sentía, ¿no? Que después de tanta presión que habían vivido, la esperanza de salir con vida se había perdido. Es impresionante que aún los hombres de fe, aún los hombres que son héroes en el Evangelio y en la historia del cristianismo, llegaron a sentir precisamente la muerte como consecuencia de lo que estaban viviendo. Sin embargo, algo que me sorprende cantidad es lo que Pablo dice acerca de Dios, ¿no? ¿Y por qué sucedió ese momento? El por qué dice así, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y sabes, eso me hizo mucho pensar, precisamente en los momentos que vivimos, en los desafíos que enfrentamos. A veces pensamos que el momento inmediato a lo que estamos viviendo, después de tanta presión, de tanta angustia, de tanta aflicción, de tanta escasez, sabes, es la muerte.
no queda más esperanza o perder la esperanza de salir con adelante de ese momento. Sin embargo, dice Pablo ahí que aún esa sensación de sentir o pensar que ya no hay esperanza sirve para no confiar en nuestros sentimientos, para no depender de lo que vemos, de lo que sentimos, sino en Dios. Ese momento tan difícil de no ver esperanza debe llevarnos a Dios. Pero fíjate la característica que Pablo habla de Dios en ese momento. Dice, para que no confiáramos en nosotros, versículo 9, en nosotros mismos, sino en Dios. Y luego afirma que resucita a los muertos. Pablo podría haber usado cualquier adjetivo de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo provee, ¿no? El Dios que todo lo puede. Sin embargo, se expresa de Dios de una manera o de un adjetivo increíble de Dios que dice, el Dios que resucita a los muertos. Dice, aun si yo muriera, cuando lo inmediato parece ser ese el desenlace, yo confío en Dios que puede restaurarme de la muerte, que puede no dejarme en el sepulcro, sino que puede resucitar mi vida, mi espíritu, y en Él he depositado mi esperanza. Eso, sabes, me hace mucho pensar, me ayuda mucho en estos momentos, en estos días que a veces son difíciles, cuando a veces ya no tenemos esperanza, cuando a veces creemos que ya no hay más. Dios sigue dándonos gracia, como dice el pensamiento, para el siguiente paso. Dios sigue actuando y moviendo sus manos, sus hilos, sus ángeles, de muchas maneras para ayudarnos a ver que todavía podemos seguir adelante. Aún no hemos llegado a la muerte en esta etapa de nuestros desafíos. Pero aún si la esperanza muriera, dice Dios que Él puede restaurarla. Él puede traer a la vida cualquier cosa que ha muerto. Por eso yo te animo mucho hoy a pensar de esa manera, a dejar de depositar tu confianza en lo que puedes hacer, en lo que sabes hacer, porque sabes, a veces eso no nos alcanza para vivir un día más, pero Dios, lo que Él puede hacer, nos alcanza para eso y más. Y dice el versículo 11 algo increíble. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Sabes, la oración de unos por otros siempre es necesaria. Y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que han orado por mí, por mi familia, para llegar hasta este momento de nuestra vida. Ha ayudado muchísimo tu oración a través de sostener nuestro ánimo y nuestra vida espiritual. Y también nosotros hemos orado por ustedes, para que Dios nos siga ayudando a todos y cada uno de nosotros en aquellas cosas que enfrentamos. Por eso quiero animarte a que sigamos orando y perseverando en la oración. Llevamos 49 pensamientos. A estas alturas, sabes, tu reacción al momento difícil debe ser diferente. Debe de ser una respuesta que te lleve a confesar que hay un Dios que resucita a los muertos, aunque tu esperanza esté por morir o no exista. Hay un Dios que puede recuperar todo lo que tenemos. Por eso, te animo mucho a que sigas en esta batalla de la fe. Nos falta solo un pensamiento para llegar al pensamiento 50 y terminamos esta sesión de 50 pensamientos. Te animo mucho a que te suscribas a este canal, que puedas compartir con otras personas lo que estás aprendiendo. Es una reflexión sencilla, basada en la palabra de Dios, pero que nos ayuda a dejar en nuestra mente la actitud correcta para cada situación. Te mando un abrazo donde estés. Espero que sea un día de bendición el día de hoy y pronto nos vemos con el último pensamiento de esta serie. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga.